Bendiciones para todos los que en algún momento estarán escuchando esta reflexión y viendo este video. Quiero invitarles a que tomemos nuestra Biblia y vamos a leer en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 3, y dice: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mateo 24:8 dice: y todo esto será principio de dolor. El versículo 6 al final dice: pero aún no es el fin. Al considerar el proceso de una mujer encinta, sabemos que conforme pasan los meses y se acerca el momento del alumbramiento, cada día se hace más incómodo, y cuando inician las contracciones, cada vez son más constantes y más frecuentes. De hecho, hay dolores que confunden, hacen creer a la mujer que ha llegado el momento y no lo es, que aún hace falta para que llegue el momento exacto. Es la razón por la que el Señor Jesús inicia su disertación en Lucas capítulo 21, versículo 7 y Mateo 24, 4 adelante, diciendo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. En esta época de la iglesia son multitudes de personas que se dicen ser cristianos evangélicos, siguiendo las corrientes de este mundo, que no oran ni estudian la palabra del Señor y van tras cualquier viento de doctrina. Se levanta un cantante mundano arreglando una canción con letra que mencione a Dios, o la gloria de Dios, o todo se lo debo a Dios, o la gloria sea para Él, y luego publican en las redes que le dan la gloria a Dios por esto o por aquello. Y eso basta para que multitudes de los que se dicen creyentes sean arrastrados y se conviertan en sus seguidores y cantando sus canciones apóstatas. Esos cantantes mundanos no son más que ateos prácticos que le cantan a Dios y viven como que Dios no existiera. Después de cantar para Dios, le cantan al mundo, rodeados de impíos, practican toda impiedad, hundidos en la avaricia, la codicia y el egoísmo. ¿Cuántos falsos predicadores están tomando el evangelio para hacerse millonarios y satisfacer sus deseos egoístas? Cuando Dios apartó a los levitas para el servicio del culto, no les ofreció riquezas materiales. Números 18, 20 al 21, Dios dijo a Aarón: yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. A los levitas doy los diezmos en Israel por heredad, pero no les dio tierras ni riquezas. Pablo, el gran apóstol, dice en Hechos 20, 33 al 34, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Lo contrario, he trabajado con mis manos para suplir las necesidades del ministerio. Hoy en día cobran por cantar el himno y luego te venden el CD. Te cobran por dar un testimonio y te venden el libro. Y muchos de los llamados evangélicos están siendo arrastrados al engaño por no escudriñar las Escrituras. No estoy en contra de que leas libros, buenos libros, pero ningún libro va a sustituir la palabra de Dios. En Lucas 21:8, el Señor afirma que el tiempo está cerca, pero recomienda diciendo: mas no vayáis en pos de ellos. Recuerda, el árbol se conoce por sus frutos. Si el naranjo no da naranjas, entonces no es naranjo. El que no camina con Dios, el que no anda en santidad, que dice que ha conocido a Dios y no camina en santidad, entonces no es de Dios.
porque Dios es santo. Nadie puede servir a dos señores. Dios es santo y exige que sus hijos sean santos. Ese evangelio barato que muchos quieren vivir es una señal de los últimos días. En Lucas 21, 9 dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan. Pero el fin no será inmediatamente. Recuerdo que al inicio de la pandemia predicaba diciendo que esto era el principio de una crisis, que día a día se va agudizando, como los dolores de parto, que conforme se acerca el momento se hacen más frecuentes y más fuertes. La crisis que inició con el COVID-19 ahora se agudiza con la guerra de Rusia y Ucrania, en donde se gastan billones de euros en armamento mientras se escasea el alimento y la educación. Esto se va haciendo, se va asentando cada día más y más. A esto le sumamos las grandes lavas volcánicas, huracanes, ciclones, terremotos, grandes incendios forestales, el recalentamiento global, la contaminación, etcétera, 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 que cada día son más frecuentes y más grandes. Pero Mateo 24:6 al final dice: pero aún no es el fin. En el versículo 8 dice: y todo esto será principio de dolor. Es importante también considerar la palabra fin. ¿Fin de qué? ¿El fin del mundo? No. Mateo 24:13 dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿de qué fin habla? Versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En Mateo 28, 19, 20 encontramos la misión de la iglesia. Y por mucho que la iglesia se ha esforzado, no ha sido posible evangelizar todas las naciones. Sabemos que hay naciones en donde no se permite que entre el evangelio. Sabemos que no todos los que dicen Señor, Señor son hijos de Dios. La iglesia ha pasado por diferentes épocas, unas de persecución, otras de enfriamiento. Hoy día, el evangélico, el verdadero evangélico, está evangelizando a otro evangélico, que se dice ser evangélico. Hoy en día la apostasía cobra más fuerza, donde han cambiado la puerta estrecha por la puerta ancha, el camino angosto por el camino ancho. Es cuando a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero Dios sabe guardar a los que le han recibido y viven en santidad. Al igual que en la época de Elías Tisbita y el rey Acab, Dios conoce a los que le adoran en espíritu y en verdad. Muchas veces me han preguntado que si la iglesia va a pasar tribulación. Yo creo que sí. La iglesia siempre ha estado atribulada desde su nacimiento y seguirá estando mientras esté en este mundo, pues no somos del mundo. La diferencia es la tribulación de la iglesia con la tribulación de Israel, es decir, la semana 70 de la que habló el profeta Daniel. Es importante mencionar que la segunda venida de Cristo no se efectuará hasta que este evangelio no sea predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Leamos Apocalipsis 14:6, que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a todo pueblo, a toda lengua. La Biblia dice que será un ángel el encargado de predicar el evangelio a todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y ponga fin a la predicación. No son la iglesia, ni son los 144,000 sellados. ¿Por qué no la iglesia? Porque la iglesia será raptada antes que dé inicio la semana 70 de Daniel. En 1 Tesalonicenses 1:6 Pablo dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan.
Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En 1 Tesalonicenses 4:14 al 17 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En 1 Corintios 15, 51 al 52, Pablo escribe diciendo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Podemos decir que cada contracción de la mujer encinta es un aviso que se acerca el día. Para la Iglesia esto no es algo que debe de ignorar. Entre más frecuentes sean los dolores, indican que está cerca el momento. Por lo tanto, los que ignoran son el mundo, pero no la Iglesia. En Mateo 24:32 Jesús dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Por medio de las Escrituras sabemos que la higuera representa a la nación judía. Y desde el 14 de mayo de 1948, la nación judía ha reverdecido de manera sorprendente. Hoy en día es una potencia económica y nuclear. Tiene el armamento más sofisticado del mundo. Ha desarrollado tecnológicamente y cuenta con lo que le llaman la cúpula de acero para detectar y destruir cualquier ataque del enemigo. Israel está floreciendo. Otra de las parábolas que nos muestran que el tiempo se acerca es la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25:5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Hoy en día son más los que viven en la carne que los que viven en el espíritu, viviendo en un profundo letargo espiritual. Para muchos la tardanza les ha causado descuido en su vida de santidad. Mateo 25:13, Jesús dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es verdad que no sabemos el día y la hora, pero las contracciones del dolor de parto nos anuncian que el tiempo se acerca. El florecimiento de la higuera nos está indicando que se acerca el momento en que Cristo vendrá. Nos encontramos viviendo los dolores de parto que cada día son más frecuentes y más fuertes, anunciando que el día se acerca. Quiera Dios que tú te encuentres en el grupo de los que tienen aceite en sus lámparas, lleno del fuego del Espíritu Santo, porque si te encuentras tibio, serás vomitado de la boca de Jehová. Si te es de bendición esta reflexión, compártala con otros, para que de esta manera la palabra de Dios sea glorificada y otros sean edificados para gloria de Dios. Bendiciones y será hasta la próxima.